Muy bien, ya casi hemos terminado. Ya hemos definido una clase. Simplemente por recordar, una clase la definimos a partir de dos ficheros. Un fichero .h, que es donde vamos a declarar las variables distancia y propiedades de la clase, es decir, los elementos que vamos a utilizar para guardar la información de cada objeto concreto, y luego pues un conjunto de métodos que declaramos también en el archivo .h, que nos van a permitir o nos van a servir para interactuar, ¿vale?, con la información contenida en cada uno de los objetos. Perfecto, en el archivo .m lo que hacemos en este caso es implementar estos métodos, ¿vale? Hemos hecho una implementación muy sencilla. Pues bien, vamos a empezar a crear objetos. ¿Cómo creamos un objeto? Vamos a irnos a nuestro archivo main.m y vamos a crear nuestro primer coche. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es importar pues, la clase que queremos utilizar, en este caso import coche.h. Perfecto. Bien, pues vamos a comenzar creando nuestro primer objeto. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es declarar el objeto. ¿Cómo se declara un objeto? Pues exactamente igual a como hemos declarado una variable. Primero especificamos el tipo de datos, que en este caso será una clase, la clase coche, y a continuación el nombre de la variable, el nombre del objeto en cuestión. No se nos tiene que olvidar poner un asterisco delante, ¿vale? Porque como hemos dicho, cuando trabajamos con objetos en Objective-C, realmente lo que estamos es trabajando por detrás con punteros, ¿de acuerdo?, que están apuntando a una zona de memoria que es donde vive el objeto realmente. Por tanto, lo que nosotros declaramos es un puntero a un objeto, ¿vale? Esto sería la declaración del objeto. ¿Hemos hecho algo? Pues de momento hemos hecho poco, pues hemos hecho una declaración de intenciones. Vamos a tener un objeto que se va a llamar coche1, pero hasta el momento el objeto no está creado. ¿Cómo creamos un objeto? Pues muy sencillo, hay que hacer dos operaciones. Las voy a escribir primero. Coche1 igual coche, ¿vale? Esta sería la primera operación, ¿vale? Y la segunda sería esta. Fijaos, bien, aquí lo que estamos haciendo son dos cosas. O en primer lugar, lo que estamos haciendo es reservar memoria para el objeto. ¿Esto cómo se hace? Pues esto se hace con el método alloc, ¿vale? Lo que estamos diciendo es, guárdame un trocito de memoria, ¿vale?, el que necesite mi clase coche, ¿vale?, que es ahí donde voy a meter la información del objeto coche1 específico. Y en segundo lugar, lo que estoy haciendo es inicializar el objeto. Ya veremos más adelante, cuando expliquemos los constructores, ¿vale?, exactamente en qué consiste o cómo se puede llevar a cabo esta inicialización, ¿vale? De momento que sepáis que simplemente hay que poner esto. Supongo que si esto, en vez de ponerlo como os lo acabo de poner, os lo pongo de esta manera, ¿vale? Os pongo algo parecido a esto. Voy a comentarlo. Hasta aquí. Pues supongo que os sonará bastante más, ¿no? Esto ya lo hemos usado unas cuantas veces, ¿verdad? Es la forma compacta de crear un objeto. Declaración, reserva de memoria, inicialización. Así de simple, ¿vale? Ahí hemos estado, como decía, usando métodos. De momento, vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar trabajando con nuestro primer objeto que acabamos de crear. Y ahora, un poco más adelante, volveremos sobre ello. Bien, ¿qué podemos hacer con nuestro objeto coche1 flamante que acabamos de crear? Pues podemos usar sus métodos, ¿vale? Y para usar sus métodos, yo lo que voy a tener que hacer va a ser llamarlos desde mi objeto, ¿vale? Cuando yo quiero llamar a un método en Objective-C, puedo utilizar una técnica propia de Objective-C y heredada de Smalltalk que recibe el nombre de paso de mensajes. Para pasar un mensaje a un objeto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a tener que escribir entre corchetes, en primer lugar, el receptor del mensaje. ¿Quién va a ser? Pues por ejemplo, yo quiero actualizar la información de mi coche1 pues para que sea un Opel Corsa con una determinada matrícula, un precio y unos kilómetros. Pues el receptor de mi mensaje será coche1, ¿vale?
Y a continuación, ¿qué es lo que tengo que escribir? Pues el mensaje en sí, ¿vale? Es decir, el mensaje propiamente dicho. ¿Y ese mensaje cuál es? Pues si quiero, por ejemplo, actualizar la marca, es set marca, ¿vale? Aquí, en realidad, lo que estamos haciendo es llamar al método setMarca, ¿vale? Sobre el objeto coche 1. Este método, si os acordáis, pues tenía un parámetro, que era un parámetro en ese string y que era la marca. Pues nada, dos puntos, arroba, Opel. Así de fácil. Fijaos, con esta sencilla operación, ¿vale? Ya habría actualizado la variable de instancia marca de mi objeto coche 1 con el valor Opel. Así de fácil. Vale, pues vamos a continuar actualizando el resto de las variables de instancia de coche 1, de mi objeto coche 1. Pues teníamos set modelo. Pues por ejemplo, Corsa. Ay, perdón. Coche, quería decir. Coche 1, pues set matrícula, ¿vale? Y lo vamos a actualizar con el valor, pues 1111 HCK, por ejemplo. ¿Vale? Fijaos, en estos tres ejemplos estoy mandando un mensaje, insisto, al objeto coche 1 y el mensaje no es más que el método que he implementado dentro de la clase. Así de sencillo, ¿vale? Si yo no hubiera implementado estos métodos dentro de la clase coche, no me sería posible, ¿vale?, el poder usarlos dentro de un mensaje, ¿vale?, donde el receptor del mensaje sea el objeto coche 1, que es de la clase coche, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Bien, pues vamos a seguir. Ahora vamos a actualizar los kilómetros. Set kilómetros, y le voy a pasar, en este caso, ojo, tengo que pasarle un NSNumber. ¿Y cómo narices en Objective-C se representa un NSNumber? Pues como un NSString, pero sin comillas dobles. Me explico. Si mis kilómetros son 100.000, pues pongo la arroba y a continuación directamente el número. Como veis, se representa en color azul frente al color rojo, que serían los objetos de tipo NSString. Bueno, ya solamente nos queda set precio, que va a ser pues 3.000 euros, por ejemplo. Genial. Pues fijaos qué fácil, ¿vale? Hasta ahora hemos aprendido cómo crear un objeto, ¿vale? Y cómo mandarle mensajes a ese objeto, ¿vale? En este caso, los mensajes que le estamos mandando pues son para actualizar su marca, modelo, matrícula, etc. Un mensaje se compone del objeto al cual va dirigido el mensaje y el mensaje en sí mismo, ¿vale? Que no es más que el nombre del método. Bien, me diréis, ¿y esto que tenemos aquí? Entonces, ¿qué es? Pues esto no son más que mensajes anidados dentro de mensajes. ¿Cómo leemos esto? Pues la forma de leerlo es como lo hemos escrito al principio, pues para entender qué hacíamos en cada cosa. No obstante, fijaos, en este caso el receptor de mi mensaje, ¿vale?, o si lo queréis mirar aquí, no es el objeto coche 1, sino es la clase coche, ¿vale? Mucho cuidado. ¿Por qué digo mucho cuidado? Porque si os acordáis, cuando hemos hablado de los métodos, hemos dicho que los métodos, cuando los declaramos, podían llevar un más o un menos delante. Cuando llevan un menos, hemos dicho que son métodos de instancia. ¿Y eso qué quiere decir? Que los métodos de instancia, cuando se llaman, estos son ejemplos de métodos de instancia, ¿vale?, siempre se tienen que llamar en un mensaje dirigido a un objeto específico, coche 1. En contraste, dijimos que cuando un método tenía un más delante, decíamos que este era un método de clase, ¿vale? ¿Y qué significaba que era un método de clase? Pues que era un método que se podía llamar sin necesidad de asociarlo a un objeto específico. En este caso, el método alloc es un método de clase. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el método alloc yo lo puedo llamar o lo puedo incluir en un mensaje que vaya dirigido a una clase en lugar de a un objeto concreto, ¿vale?
Y en cierto modo tiene sentido, porque si el método alloc lo que hace es reservar memoria para crear un objeto, si yo no tengo ese objeto previamente creado, es absurdo que el método alloc sea un método de instancia, porque no voy a tener ningún objeto con el cual llamarle, ¿vale? Esta es la razón por la cual el método alloc pues, es un método de clase que nos permite comenzar el proceso de reserva de memoria pues, para generar un objeto, ¿vale? De manera sencilla. ¿Cuál es el resultado de este primer mensaje? Pues el resultado de este primer mensaje, lo podéis ver aquí, es ya un objeto, el objeto coche1, ¿vale? Por tanto, podéis imaginar que cuando se resuelve este mensaje, esto de aquí desaparece y ahora aquí se coloca como receptor del segundo mensaje, ¿vale? El objeto que se me acaba de crear en el mensaje anterior. Por tanto, el mensaje segundo, que es el mensaje init, ¿vale? Va dirigido ¿a qué? Pues al resultado de este primer mensaje, que es el objeto coche1, ¿vale? Por tanto, es importante, sobre todo al principio, cuando empecéis a manejar mensajes, si no tenéis claro cómo anidar varios mensajes en una sola línea de código, pues los partáis en distintas líneas de código, pues para que os sea mucho más claro ver cómo se produce la secuencia de llamadas, ¿vale? Por eso al principio os lo he escrito así tan clarito y luego os he dicho, ¿os acordáis de esto? Pues fijaos, esto es por lo que acabamos de explicar. Muy bien, pues nada, vamos a usar algún método más, ¿no? Vamos a usar, por ejemplo, el método mostrar información, coche1, mostrar información, ¿vale? Que este método lo que hace es sacar por consola ¿el qué? Pues la información de marca, modelo, matrícula, kilómetros y precio del objeto coche1. Si yo declarara otro coche, vamos a probarlo. Si yo declarara otro coche, coche 2, ¿vale? Y este coche fuera, pues por ejemplo, un Toyota Avensis de matrícula 2222 HCK con 200.000 kilómetros y que se vende por 12.000 euros, ¿vale? Fijaos que estos métodos, estos mensajes los tendría que dirigir a mi nuevo objeto que acabo de crear, que es el objeto coche2, ¿vale? ¿Vale? Si procediera a mostrar la información del coche 2, ¿vale? ¿Qué es lo que obtendría por pantalla? Pues lo que obtendría por pantalla es la información asociada al objeto coche 2 que acabo de crear. ¿Veis? Empezáis a ver, es súper importante, yo creo que con este ejemplo queda muy claro, como cuando trabajamos con tipos abstractos de datos, pues tenemos la información, pero la organización que tiene, el modo de acceder a ella, el modo de manejarla, pues no es tan natural, ¿vale? Como el que nos brinda la programación orientada a objetos. Veis que en este caso toda la información está encapsulada en los distintos objetos, ¿vale? Y es súper sencillo acceder a esa información, modificarla o ejecutar alguna funcionalidad de la clase, pues a partir del propio objeto. No hay parámetros extraños que tengamos que meter en la función pues para que eso pueda funcionar correctamente, ¿vale? Simplemente los parámetros de entrada que necesita pues para actualizar campos o para realizar cualquier otra tarea, ¿vale? Bueno, pues antes de terminar y probarlo todo, pues lo que vamos a hacer va a ser coger nuestro coche 1, ¿vale? Y le vamos a cambiar, pues por ejemplo, vamos a hacer uso de nuestro método de dos parámetros, ¿os acordáis? Set marca, set modelo. Set marca, set modelo. ¿Lo veis aquí? Pues fijaos, esto sería un ejemplo de un mensaje con dos parámetros. Este mensaje se dirige, el receptor del mensaje es el objeto coche 1 y lo que vamos a actualizar van a ser sus valores de marca y de modelo. Pues vamos a poner que la marca es un SEAT y el modelo es un 600. ¿Vale? Y vamos a mostrar, después de hacer ese cambio, cuál es la información que contiene nuestro coche 1. Pues bien, si hacemos esto,
Vamos a poner aquí algún indicador que nos diga qué es lo que estamos mostrando en cada caso. Estamos viendo el objeto coche 1. Perfecto. Este de aquí estamos viendo el objeto coche 2 y este último, pues justo antes de mostrar información, le decimos estamos viendo nuevamente el coche. Bueno, pues fijaos, en este sencillo ejercicio hemos visto cómo crear un objeto y cómo utilizar los métodos que hemos definido en la clase, ¿vale?, asociados al objeto. También hemos visto algo importante, que es la diferencia entre lo que es un método de instancia y un método de clase. Básicamente, la diferencia principal es que el método de instancia solo se puede utilizar en un mensaje cuando ponemos como receptor un objeto específico, mientras que el método de clase se puede usar en un mensaje solo poniendo el nombre de la clase a la cual pertenece ese método. ¿Vale? Ese sería un poco el resumen. Vamos a ejecutar y voilà, vamos a ver qué obtenemos. Bueno, pues si abrimos la consola, fijaos, nos empieza mostrando la información del coche 1. ¿Qué información me muestra? Pues fijaos, me muestra la marca Opel Corsa, la matrícula, el precio y los kilómetros. ¿Asociados a qué? Al objeto coche 1. ¿Vale? A continuación nos indica que estamos viendo el coche 2. Fijaos, como el mismo método, mostrar información, nos da distinta información en cada caso. Ese método está definido dentro de la clase coche, ¿vale? Y dependiendo con el objeto que llamemos a ese método, ¿vale?, o dicho de otra forma, el objeto al cual dirijamos el mensaje, pues la información que sacaremos será la de las variables de instancias correspondientes a dicho objeto. En este caso, pues nos dice el segundo coche, el objeto coche, pues es una marca Toyota, modelo Avensis, matrícula tal tal, precio tal tal. Bueno, luego lo que hemos hecho ha sido cambiar a mi objeto coche 1 la marca y el modelo, ¿vale? Y lo volvemos a mostrar en pantalla. ¿Qué veremos? Pues nos informará que estamos viendo el objeto coche 1 y a continuación podemos ver cómo efectivamente hemos modificado esas dos variables de instancia, marca y modelo, y ahora en lugar de aparecer Opel Corsa, pues aparece SEAT 600. Las otras variables de instancia no las hemos tocado y por tanto nos sigue apareciendo el mismo número de matrícula, el mismo precio, ¿vale?, y el mismo número de kilómetros. Muy bien, pues enhorabuena, habéis creado vuestra primera clase, muy sencillita, y la habéis probado con éxito. Espero que haya sido sencillo y que podamos hacer clases más complejas muy pronto. Pues hasta aquí este vídeo.